Hola a todos. Pues nuestros padres las llamaban quebrados. En los libros las puedes encontrar como fracciones. Formalmente es lo que conocemos como un número racional. Y bueno, vamos a hablar sobre este pequeño gran tema, muy importante en matemáticas por las consecuencias que tiene más adelante, pero vamos a echarnos un pequeño chapuzón, es decir, vamos a empezar con lo más elemental para que posteriormente no tengamos complicaciones. Entonces, sin más que ya, vamos para allá. Bueno, pues vamos a empezar con este tema muy importante, muy trascendental, el de las fracciones. Algunos, como ya les decía, los llamaban quebrados, tenían varios nombres, pero bueno. ¿Qué es una fracción? Una fracción es un número que consta básicamente de dos elementos, dos ingredientes. Y para eso vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? 3 quintos. 3 quintos es una fracción donde el 3 es lo que conocemos como un numerador y el 5 tomaría el papel del denominador. Pero aquí la cuestión no es aprenderse estos adjetivos, estos nombres. La cuestión aquí importante es entender qué significa ser un numerador y un denominador. Bueno, para eso analicemos esto. Un numerador, ¿quién es? El que numera. ¿Y qué significa numerar? Pues contar. En otras palabras, el que responde a esta pregunta. ¿Cuántos? Y el denominador en contraste sería el que denomina, el que nombra, el que te responde qué cosas, cuántos de qué, ¿sí? O quiénes, ¿no? En ese sentido, tenemos que el numerador y el denominador tienen papeles distintos y muy importantes. Vamos entonces a analizar esta misma fracción, 3 quintos, de forma visual, ¿no? Entonces tenemos aquí 3 quintos, ¿no? Entonces déjenme poner este pequeño dibujito, aquí lo tengo. Bueno, vamos a hacerlo más claramente. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? 3 quintos. ¿Qué significa aquí? Que, bueno, hemos partido al entero en 5 partes iguales y 3 quintos correspondería 1, 2, 3 a esta sección, ¿no? En contraste, ojo con esto, ¿qué significaría 5 tercios? Bueno, 5 tercios sería no un entero, aquí tengo un entero, un poquito más grande, mucho más grande creo, y otro entero. ¿Por qué? Porque en este caso el entero ha sido partido en 3 partes iguales y la parte azul, no verde, es la que correspondería a los 5 tercios de los cuales estamos hablando, ¿no? Aprovecho aquí esta oportunidad para mencionar un concepto importante, el de una fracción propia e impropia. ¿Qué significa cada término? Bueno, una fracción propia es aquella en la cual el numerador es más pequeño que el denominador y viceversa, ¿no? Impropia es aquel cuando el numerador es más grande que el denominador, ¿no? Nada más. Es una cuestión meramente de términos, de adjetivos. Pero, más allá de eso, lo que quiero que empecemos a entender es el concepto de equivalencias. Una fracción, pues puede escribirse de muchas maneras, ¿no? Entonces, regresamos a esta idea, ¿no? 3 quintos. Y vuelvo aquí a hacer hincapié en esta fracción. 3 quintos puede representarse también, déjenme ponerlo aquí, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como 10, pero ¿qué? Tenemos, tenemos 10 de qué? Bueno, que están marcando en verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 décimos, perdón. Se divide en 10 partes iguales y estamos contabilizando solamente 6. O podemos pensarlo de esta manera. Déjenme ponerlo aquí arribita. Si se dan cuenta es la misma fracción, la misma cantidad, pero ahora en lugar de representarla como 3 quintos o como 6 décimos, la representaríamos como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ¿qué? 9 quinceavos. ¿Sí? Entonces la cuestión aquí es que nos demos cuenta que una misma cantidad, en este caso la cantidad pintada en verde, puede representarse con varias fracciones,
de hecho con una infinidad de fracciones. Eso es lo que llamamos equivalencias, la característica de que una fracción puede escribirse con diferentes números, con diferentes combinaciones de números, por supuesto. Y bueno, también esto nos trae a colación un concepto muy importante. Piensen, ahorita aquí quiero mencionar otra vez esta pequeña fracción. Aquí, observen, el entero así dividido en 3 partes. Y la parte pintada en verde es precisamente 3 tercios. 3 tercios, sí, si ustedes lo piensan, podemos concebirlo como 6 séptimos. En ese sentido, nos damos cuenta de que podemos escribir el entero o a la unidad, al 1, como una combinación donde el numerador y el denominador son iguales, ¿sí? Esto podría parecer algo trivial o algo muy evidente, pero es la base con la cual vamos a simplificar expresiones algebraicas, ¿sí? Y también aritméticas, ¿no? Como lo estamos haciendo ahora. Y bueno, dicho esto, vamos a analizar algo muy importante en las fracciones, que es la simplificación de fracciones. Que básicamente es hacer lo opuesto a encontrar equivalencias. Es decir, hace unos momentos dijimos 3 quintos es igual a 6 décimos a 9 quinceavos. Si ustedes analizan con cuidado, ¿qué es lo que hemos hecho con el numerador y el denominador? Solamente hemos multiplicado por la misma cantidad. Al 3 lo multiplico por 2, al 5 lo multiplico por 2 y me da esta fracción. O si lo multiplicase por 3, 3 por 3, 9, 3 por 5, 5 por 3, 15, ¿no? Una equivalencia se puede encontrar muy fácil o se puede crear fácilmente multiplicando el numerador y el denominador por la misma cantidad. Pero lo que se vuelve más interesante es cómo simplificar una fracción, es decir, hacer el camino opuesto. Veamos el siguiente ejemplo, 12 16avos. Esta fracción, pues vamos a buscar la simplificación, es decir, una expresión mucho más corta, tanto para el numerador como el denominador, que represente la misma cantidad. Esto se suele hacer pensando en términos de división, lo cual es correcto, pero quiero hacerlo aquí en términos de factorización, es decir, suponiendo multiplicaciones. Vean a lo que me refiero. 12 es igual a 6 por 2 y 16 es igual a 8 por 2. Y como lo dijimos hace unos momentos, si el numerador y el denominador es igual a la unidad, pues entonces podemos hacer esto. Deshacernos de los 2 y nos quedaría 6 octavos. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque cuando tú multiplicas por un 1, te da siempre la misma cantidad. 5 por 1, 1. 3 por 1, 3. 6 octavos por 1 te da 6 octavos, ¿no? Por eso hago esta tachadura, ¿no? Bueno, pero ustedes me pueden decir, 6 octavos todavía se podría simplificar más, lo cual es cierto. 6 es igual a 3 por 2 y 8 es igual a 4 por 2. Y la misma historia. Volvemos a obtener un 1 que simplificamos. Y bueno, hemos terminado la tarea diciendo que 12 16avos es igual a 3 cuartos. Muy simple. Ahora, uno podría con toda razón decirme, oye profesor, pero este es un camino muy largo. En lugar de haber hecho estas dos simplificaciones, uno pudo haber pensado desde el principio en decir que el 12 es igual a 3 por 4 y el 16 es 4 por 4. En efecto, esto es cierto. Vuelve a pasar lo mismo. En el numerador y el denominador obtenemos una misma cantidad. Podemos anular los 4 porque saben que se convierten en 1. Y pues rápidamente llegamos al final de la historia. ¿Esto es correcto y esto es incorrecto? No. Aquí no vamos a pensar en términos de correctos e incorrectos, sino en términos de eficiencia. Esto es correcto, pero nos toma más tiempo. Esto es correcto, pero toma menos tiempo. Por lo tanto, esto es más eficiente. Nada más. Es decir, nos toma menos tiempo, ¿no? en realizar la labor. Fíjense que en competencias de matemáticas también suele evaluarse el tiempo, ¿no? O que el procedimiento sea más efectivo. Pero de eso hablaremos más adelante. Ahora quisiera mostrarles otros ejemplos de simplificación de fracciones. Recordándoles un tema que vimos
en el video anterior, que es el de criterios de divisibilidad. Bueno, 15/21. Bueno, ¿cómo encontramos qué multiplicación hacer aquí, arriba y abajo? Bueno, pues tendríamos que analizar al numerador y el denominador. 15 y 21 son ambas cantidades divisibles entre 3. ¿Y cómo puedes saberlo así? Nada más por vista. Pues utilizando los criterios de divisibilidad. Recuerden que el criterio de divisibilidad para para el 3, implica que la suma de sus cifras nos dé un múltiplo de 3. 5 más 1, 6, múltiplo de 3. 2 más 1, 3, múltiplo de 3, obviamente. Entonces quiere decir que 15 se puede escribir como 3 por 5. Y que 21 se puede escribir como 3 por algo. ¿3 por qué? 3 por 7. Ojo que para poder anular estos términos deben de ser idénticos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. 5 séptimos. Otro caso. A ver. 84, 44avos. Díganme, ¿qué podríamos hacer aquí? Bueno, uno podría decir, pues la última cifra es par en ambos casos, 4. Entonces es divisible entre 2. Es cierto, pero recordemos lo que les dije hace un momento. Una cosa es ser correcto y otra cosa es ser eficiente. Entonces esto nos llevaría un poquito más de tiempo, entonces vamos a empezar un poquito más claro. 84, 44. Ambas son cantidades divisibles entre 4. ¿Cómo lo sabemos? Por el criterio de divisibilidad del 4, que dice que las últimas dos cifras deben de ser múltiplos de 4. Bueno, 84 sería 4 por 21 y 44, 4 por 11. Anulamos y tenemos la equivalencia, 21 onceavos. Concluimos con 85 quinceavos. Aquí claramente ustedes me van a decir que ambas cantidades son divisibles entre 5. Entonces ¿eso qué significa que sean divisibles? Significa que podemos escribir 85 como 5 por algo y a 15 como 5 por ese algo que aquí es 3 y aquí es 17. 17 tercios. Entonces, mucho ojo, muchos están acostumbrados en este nivel a simplificar fracciones pensando en términos de división, lo cual es correcto, pero yo prefiero mostrarles en términos de factorización. ¿Qué significa factorizar? Significa escribir un número en términos de multiplicaciones. Esto es factorizar, ¿sí? ¿Y por qué prefiero que lo aprendan de esa manera? Porque más adelante este análisis nos va a ayudar a poder resolver ecuaciones en general mucho más eficientemente, o a entender qué pasa cuando resolvemos ecuaciones, ¿no? Bueno, pues espero que les haya sido útil. Vamos a seguir trabajando con las fracciones, por supuesto. Vamos a empezar a revisar las operaciones de fracciones, suma, resta, multiplicación y división, algo muy importante, pero que veremos después de haber analizado todo lo que vimos el día de hoy. Si tienen alguna duda o pregunta, no olviden hacerla, no tengan miedo de hacerla. Y bueno, nos vemos en la siguiente.